que se llama, están relacionados ambos teoremas. A uno se le llama la regla de probabilidad total. Aquí tenemos un esquema de un espacio muestral que está representado en el rectángulo y a ciertos eventos que aquí le hemos llamado A1, A2, A3, A4, A5, que como ustedes ven forman lo que se llama una partición en el espacio muestral. Una partición es una relación de eventos que cubre todo el espacio muestral, pero no se interceptan entre sí. Ustedes ven, A1 es este evento, A2 es este, A3 es este, A4 sería este evento, A5 es este. Entonces, la unión de todos estos eventos me reproduce el espacio muestral. Y hay un evento B que está en amarillo, que está entonces cubriendo una región en el espacio muestral. El evento B, entonces, podemos decir que lo vamos a considerar como la unión de A1 interceptado B, sería, por ejemplo, esta región de acá, unido a A2 interceptado B, sería esta región de acá, y así sucesivamente hasta llegar a unir A5 interceptado B. Entonces, como decimos, cuando estuvimos viendo eventos que no se interceptan, y aquí las intercepciones serían 0 o el conjunto vacío. Para poder considerar la probabilidad de ocurrencia del evento B, vamos a formar esta ecuación, donde dice que es la probabilidad de A1 interceptado B más la probabilidad de A2 interceptado B más la probabilidad de A5 hasta llegar a A5 interceptado B. Si desarrollamos un poco más vamos a ver que esto es también, lo podemos escribir como la probabilidad de B dado a 1 por la probabilidad de A1. A esto se le llamaba la regla multiplicativa. Más la probabilidad de B dado a 2 por la probabilidad de A2. Y así pues hasta llegar al evento A5, la probabilidad de B dado a 5 por la probabilidad del evento A5. A esto se le llama la regla de probabilidad total. A esta parte de acá, pues es lo que conocemos como la probabilidad total. Probabilidad total. Ahora, ¿cómo se forma la regla de Bayes? O teorema de Bayes. Vamos a ver. El teorema de Bayes lo que me va a definir o a describir es que suponiendo que en un espacio muestral donde hay una partición de eventos, ocurre un evento, que en este caso sería el evento B, ¿cuál es la probabilidad de que un evento de la partición sea el responsable de ocurrencia de ese evento? Por ejemplo, en este caso podemos decir
Y lo tenemos pues en una forma de ecuación. Lo que estamos diciendo es, ¿cuál es la probabilidad que haya sido A sub I, o sea, un elemento de la partición, un evento de la partición, dado que ha ocurrido B? O sea, el evento que estábamos considerando en este espacio muestral, así como está. Entonces, lo que dice acá es, aquí estamos, esta es una probabilidad condicional. Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que hay que evaluar la probabilidad de que ocurra A sub I interceptado B, dividirlo entre la probabilidad de que ocurra el evento B. O también lo podemos desarrollar con esta ecuación. Probabilidad de que ocurra A sub I por la probabilidad de que sea B dado A sub I entre la probabilidad de B. A esto se le llama el teorema de Bayes. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo que aparece en el guión de clase, en la página 13, el ejemplo 19. Fíjense lo que dice este problema. Dice, una compañía produce componentes para máquinas con una tasa de 5% de defectuosos. Estos componentes pasan por un proceso de inspección automatizado usando una gran cantidad de sensores. Sin embargo, el proceso no es completamente confiable. De manera que si un componente es defectuoso, existe una probabilidad de 0.04 de que el componente no sea rechazado. Y si un componente no es defectuoso, existe una probabilidad de 0.07 de que sea rechazado. Entonces, allí hay una pregunta que nos dice cuál es o qué fracción de todos los componentes son rechazados. Bueno, veamos entonces cómo vamos a representar los eventos que están descritos en este problema.
Bueno, veamos. Aquí hemos descrito los eventos que están relacionados en este problema. D, el componente defectuoso. N, el componente no es defectuoso. R es el componente rechazado. Y con una A, el componente no es rechazado. Según lo que me dice el problema, en la producción de esta empresa o de esta fábrica, hay un 5% de defectuosos. Entonces, ¿a dónde está la partición? Veamos primero, la pregunta inicial. ¿Cuál es el espacio muestral? Entonces, podemos decir que el espacio muestral es toda la producción de la empresa. Todos los componentes que produce la empresa. En ese espacio muestral hay un 5% de defectuosos y por lo tanto hay un 95% de no defectuosos. Entonces, aquí en estos eventos están los eventos que dan la partición. ¿Por qué es una partición? Porque no se pueden traslapar entre sí. Si es defectuoso, no va a ser no defectuoso, o si es no defectuoso, no va a ser defectuoso a la vez. O sea, ahí hay una partición. Y también porque cubren el 100% del espacio. Ahora, los otros eventos que me dice el problema están en la segunda rama de, este es un diagrama de árbol probabilístico, así se le llama. Entonces, que sea rechazado o no rechazado es la segunda rama o segunda generación de ramas del árbol. Y en eso tenemos que darle atención a la forma que dice el problema. Dice, sin embargo, el proceso no es completamente copiable, de manera que si un componente es defectuoso, estamos acá. Existe, dice, una probabilidad de 0.04 que el componente no sea rechazado. O sea, a esta parte le estamos asignando una probabilidad de 0.04. Como entre sí, estos dos eventos también son eventos complementarios, si no es rechazado, va a ser su evento complementario que es rechazado, ¿no? Entonces, aquí vamos a asignarle una probabilidad de 0.96. Y sigue diciendo, y si un componente no es defectuoso, o sea, estamos acá, existe una probabilidad de 0.07 de que sea rechazado. O sea, se lo asignamos acá. Por su complemento de que no sea rechazado es 0.93. Así es pues como se elabora el diagrama de árbol probabilístico que nos ayuda para poder resolver el problema. Entonces la pregunta que me hace el problema es ¿qué fracción de todos los componentes son rechazados? Entonces, fíjense, el evento de que sea rechazado está acá, pero también está acá. Entonces, tenemos que irnos en las diferentes rutas que nos vayan a llevar hasta ese evento. Entonces, una de las rutas es esta, pero también hay esta otra. Ambas rutas son hasta llegar al evento, este es el evento de la partición que les decía, quiero decir, el evento que vamos a evaluar dentro de la partición de evento. Y esas rutas son excluyentes entre sí. Entonces, tenemos que sumar cada una de esas trayectorias. Vamos a ver.
Entonces, la probabilidad de que sea rechazado, vamos a tener si ustedes observan, tenemos acá la probabilidad de que sea defectuoso por la probabilidad, esta es una probabilidad condicional, de que sea rechazado dado que es defectuoso, más la probabilidad de que no sea defectuoso por la probabilidad de que sea rechazado dado que no es defectuoso. Y eso ahora pues es de asignar los datos. Y tenemos entonces 0.05 por 0.96 más 0.95 por 0.07. Nos da un resultado de 0.1145. Si lo ponemos en porcentajes, les diríamos que el 11.45% de los componentes que se están fabricando en este proceso son rechazados. A esto, pues, lo que hemos encontrado es una probabilidad total. A esto se le llama probabilidad total de que sea rechazado, dadas pues las condiciones que me da el problema y las probabilidades que me da el problema. Ahora, el ejemplo 20, que está en la página 14, está relacionado siempre con este mismo problema. Dice, suponga que se tiene la información que el componente ha sido rechazado. ¿Cuál es la probabilidad que en realidad no sea defectuoso? Y la segunda pregunta, ¿qué fracción de los componentes no rechazados son en realidad defectuosos? Ahí vamos a aplicar el teorema de Bayes.
Entonces, analizamos la primera pregunta. Dice, bueno, el problema dice, suponga que se tiene la información que el componente ha sido rechazado. O sea, que se ha dado la probabilidad total de que el componente ha sido rechazado. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que en realidad no sea defectuoso? O sea, en la partición decimos que habían dos eventos, defectuoso o no defectuoso. Entonces, en esta parte lo que estamos evaluando es que si el componente ha sido rechazado, realmente no sea defectuoso. O sea, que esté en este caso, en este evento. Entonces, ese es el teorema de aquí lo estamos poniendo. Probabilidad de que no sea defectuoso dado que es rechazado. Entonces, eso lo evaluamos multiplicando la probabilidad de que no sea defectuoso por la probabilidad de que sea rechazado, dado que es no defectuoso, entre la probabilidad de que sea rechazado. Entonces, la probabilidad de que no sea defectuoso es 0.90, estamos 0.95. 0.95. Por la probabilidad de que sea rechazado, dado que no es defectuoso, es este, 0.07. Dividir entre la probabilidad de que sea rechazado, que es la que encontramos en este parte del problema, que era la probabilidad. Entonces, esto nos da 0.5808. Entonces, eso como lo interpretamos, que en realidad el 58% de los productos que son catalogados como defectuosos, en realidad no lo son. Entonces, eso nos está diciendo que hay una probabilidad muy alta de que los productos son desechados y en realidad no son defectuosos. Habría pues que ver allí para un ingeniero de control de calidad qué es lo que está fallando en el proceso y hacer los ajustes necesarios. La segunda pregunta es, ¿qué fracción de los componentes no rechazados son en realidad defectuosos? Esa es la segunda pregunta.
Entonces, en esta otra pregunta, nos dice, ¿qué fracción de los componentes no rechazados son en realidad defectuosos? Aquí lo vamos a evaluar con el teorema de Bayes de una vez. Dice, lo resumiríamos así, defectuosos dado que no son rechazados. Entonces eso es probabilidad de que sea defectuoso por la probabilidad de que no sea rechazado dado que es defectuoso entre la probabilidad total de que sea no rechazado. Esta probabilidad total de que no sea rechazado es la de este evento. Es la de este evento y aquí está también. Entonces, para eso también hay dos rutas. Está esta y está esta. Esta de acá. ¿Y qué es lo que aparece en el denominador? 0.05 por 0.04 más 0.95 por 0.93. Esa sería la probabilidad total de que no sea rechazado. Y esta de parte de acá es la que dado que no es rechazado, que realmente sea defectuoso. Entonces, este es 0.05 o 0.04. Nos da 0.0023 o el 0.23%. Entonces, eso nos indica que a la larga el 0.23% de los componentes no rechazados son en realidad defectuosos. Con este ejemplo pues hemos ilustrado la aplicación de los dos teoremas que les decía, tanto el de probabilidad total como el de la regla o teorema de Bayes. Vamos a ver otro ejercicio. Este es el problema 14. De la parte 2. Problema 14 de la parte 2. Dice, para los consumidores que compran una laptop de cierta marca, sean los eventos A, la laptop es ensamblada en China, la vamos a ir poniendo.
Bueno, entonces dice, para los consumidores que compran una laptop de cierta marca, sean los eventos. A. La laptop es ensamblada en China. B. La laptop posee Windows 10. Y el evento C. El consumidor contrata una garantía extendida. Estos son los eventos. Luego nos dan una cantidad de probabilidades. Aquí dice la probabilidad de A es de 0.75. La probabilidad de B dado A es de 0.90. La probabilidad de B dado a complemento es de 0.80. La probabilidad de C dado a interceptado B es de 0.80. La probabilidad de C dado a interceptado B complemento es igual a 0.60. La probabilidad de C dado a complemento interceptado B es de 0.70. Y por último, nos dan la probabilidad de C dado a complemento interceptado B complemento es de 0.30. Entonces me dan todas esas probabilidades y nos dan los eventos. La literal A me dice construya un diagrama de árbol con 3 generaciones de ramas, coloque los eventos y sus respectivas probabilidades. Entonces vamos a hacer primero pues, ese diagrama de árbol. Bueno, entonces vamos a poner
En la primera rama vamos a poner el evento A y su evento complementario, que sería la laptop ensamblada en China. El evento, en la segunda rama vamos a poner B y su complemento también, ya sea que estemos en este punto o en este. B y sus complementos, B y su complemento. Y en la tercera generación, C y su complemento. Entonces vamos interpretando lo que me dice esta información. La prioridad de A dice que es 0.75, entonces lo ponemos acá. Por complemento, que no sea A es 0.25. Luego dice B dado A es 0.90. Estamos aquí. B dado A 0.90. Entonces, por su complemento, este es 0.10. Luego dice B dado A complemento, estamos acá, B dado A complemento es 0.80 y esta probabilidad que quedaría de 0.20. Luego dice C dado A interceptado B. Estamos acá, C dado A interceptado B es 0.80, su complementario es 0.20. El otro probabilidad es C dado A interceptado B complemento. A interceptado B complemento es 0.60. Tenemos 0.40 acá. C dado A complemento interceptado B. A complemento interceptado B, que es la probabilidad de C es 0.70, aquí tendríamos 0.30. Y C dado A complemento B interceptado B complemento, estamos acá, 0.30 y 0.70. Con eso pues hemos completado todo. Este es un diagrama de árbol probabilístico de 3 ramas. ¿Cuáles son las preguntas? En el literal B dice, calcule. Vamos a ver. Bueno, aquí como ya tenemos el diagrama del árbol, es fácil visualizar lo que nos están pidiendo. Aquí nos vamos a ir por la regla multiplicativa, multiplicar esta probabilidad por esta probabilidad por esta probabilidad. ¿Sí? O sea, ¿cómo diríamos con palabras esta probabilidad? Diríamos que la laptop sea ensamblada en China y que tenga Windows 10 y que tenga garantía extendida. Esa sería, en palabras, la probabilidad que hemos encontrado ahí. Luego nos pide el literal C.
la probabilidad A complemento, interceptado B, interceptado C. Entonces, iríamos al complemento, interceptado B, interceptado C. Eso es 0.14. Con palabras quiere decir que no haya sido ensamblado en China, pero que sí posea Windows 10 y tenga garantía extendida. Veamos la siguiente. B interceptado C. B interceptado C. Aquí hay que tener un cuidado. Aquí en esta parte está B interceptado C, pero también está aquí. Entonces tenemos que sumar las dos trayectorias. De acuerdo a lo que son los eventos, que la laptop tenga Windows 10 y que tenga garantía extendida. Windows 10 y garantía extendida. En el literal E me piden la probabilidad de C, nada más, probabilidad de C. Que hay que tener también el cuidado de ver que C está acá, está acá, está acá, está acá. Entonces hay que ver cada trayectoria y sumar. Vamos a ir haciendo. Entonces, estas dos trayectorias ya las teníamos calculadas en los literales anteriores. Solo tenemos que calcular ahora la de esta trayectoria y la de la otra trayectoria. Y sumar. Eso pues entonces nos da 0.74. Dice el literal F. ¿Cuál es la probabilidad que la laptop tenga Windows 10 dado que no fue ensamblada en China?
¿Cuál es la probabilidad? Dice en el F, literal F, ahí lo está diciendo con palabras, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que la laptop tenga Windows 10 dado que no fue ensamblada en China? ¿Cómo lo pondríamos con los eventos? Sería B dado a complemento. Es una probabilidad condicional que lo vamos a desarrollar como probabilidad D a complemento interceptado B entre la probabilidad de A complemento. Si vemos, por eso es importante haber hecho bien el diagrama de átomo. Probabilidad de A complemento interceptado B. Sería esta por esta. Entre la probabilidad de A complemento, pero ese es 1 menos la probabilidad de A. Entonces, 1 menos 0,75. Al resolver, nos queda 0,80. Veamos el literal G. Dice en palabras, dice cuál es la probabilidad que el cliente haya contratado garantía extendida, dado que la laptop tenía Windows 10 y fue ensamblada en China. Fue ensamblada en China. Entonces, eso lo ponemos como esa es una probabilidad condicional, pero sería la probabilidad de la intersección, que la podemos escribir así, entre la probabilidad de la intersección A y B. Esta probabilidad ya la conocíamos, es 0,54, y la probabilidad de A interceptado B sería 0,75 por 0,90. Al resultado final, pues es 0,80 también. Y por último tenemos, calcule la probabilidad de que la laptop haya sido ensamblada en China, dado que el cliente contrató garantía extendida y que la laptop tenía Windows 10. Entonces,
Generalmente estamos aplicando la probabilidad condicional, estamos encontrando acá el numerador como una probabilidad de la triple intersección de estos eventos, dividida entre la probabilidad de B interceptado C. La triple intersección ya sabemos que es 0,54 y la probabilidad de B interceptado C lo encontramos en el literal D, que era 0,68. Entonces lo dividimos y tenemos 0,7942.